Sesión de Economía de este martes 14 de junio, con el objetivo de continuar con el estudio de la implementación de la Ley 21.131, que establece pago a 30 días, y sus eventuales modificaciones, escuchando a representantes de los siguientes gremios. Están invitados hoy día de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, UNAPYME, su presidenta Yanina Figueroa, de la Asociación de Emprendedores de Chile, el presidente Marcos Rivas, de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, su presidente don Rafael Consigue, vicepresidente Germán Dastres y el abogado director del Departamento de Estudios, señor Carlos Boada, el arquitecto concejal, señor Daniel Morales, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la coordinadora legislativa Virginia Rivas y el asesor, señor Juan Ignacio Bugueño. La verdad es que les voy a pedir con el objetivo de poder ser lo más ejecutivo posible en esta comisión, es que ojalá por cada organización pueda hacer uso de la palabra una persona, ¿ya? De tal manera de que finalmente podamos establecer los tiempos y llegar a las 10, a las 11 de la mañana con todas las exposiciones debidamente planteadas. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, gracias. Corresponde informar a la comisión de excusas del presidente de Convergencia Mesa Pyme, el señor Eduardo del Solar, de asistir a esta sesión. Agradece la invitación, pero se excusa de asistir por tener compromisos agendados con anterioridad. Él solicita ser invitado a una próxima sesión que realice la comisión también sobre esta materia. También hay un oficio de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero con el que da respuesta a una inquietud del honorable senador señor Buenchumilla, que planteó en la sesión en que fue recibida ella y miembro del Consejo por la Comisión de Economía, y específicamente en relación al proceso de alzamiento de garantías hipotecarias que caucionan un crédito hipotecario. Aborda la materia sobre la obligación que tienen los bancos e instituciones financieras de alzar la hipoteca y estas garantías, tanto hipotecarias como prendarias, y al mismo tiempo acompaña un oficio que envía a los distintos bancos e instituciones financieras para recordarle el cumplimiento de la norma y también anuncia acciones de fiscalización si es del caso. Eso es, presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Bien, en función de las audiencias que se han solicitado a la Comisión de Economía y fundamentalmente para ver la implementación de esta ley 21.131 que establece pago a 30 días, le ofrezco la palabra a la presidenta Yanina Figueroa de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, UNAPYME. Tiene la palabra, señora Yanina. Senadores y senadoras que integran esta comisión, quisiera ajustarme a los tiempos y como tomamos un acuerdo con la dirigencia de ASECH, conversamos con los camioneros también, él va a exponer las ideas que nosotros tenemos en pos de entregar mucho más tiempo a las personas que nos han expuesto. Saludo a don Daniel Morales del Colegio de Arquitectos y concejal de Valparaíso, en el cual tenemos una especial atención de escuchar lo que él nos quiere plantear. También saludo a Virginia y al Juan Ignacio del Ministerio. Así que, señor presidente, le cedo la palabra. Se perdió la señal. Señora Yanina, ¿quién entonces haría uso de la palabra? Señor presidente, yo voy a exponer por ASECH y UNAPYME. La presentación está enviada, no sé si la tienen. Ya. Don Marcos Rivas, ¿no? No, Mauricio Águila, director de Políticas Públicas de ASECH. Perfecto, Mauricio. ¿La presentación la tenemos? La presentación la tenemos. 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 La presentación la tenemos
¿Tiene la posibilidad de compartir pantalla usted, don Mauricio? Sí, como no, senador, ningún problema. Si me pueden habilitar aquí. Está habilitado, señor Ya. Ariela. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, se está viendo. si puede agrandarla, ahí quedó mejor. Ya. Bueno, primero saludar a todos los senadores presentes, a todos los invitados. Queremos hacer la exposición de forma conjunta, como debido a que esta exposición que vamos a presentar es un diagnóstico conjunto que hemos logrado con varios gremios y por tanto representa a todos los gremios que están aquí al lado. Primero, señalarle los problemas identificados sobre esta ley y partir con la necesidad de mejorar de forma rápida y efectiva el flujo de dinero a las pymes. Esto es debido a que básicamente el no pago de facturas complica toda la cadena logística y caja de las pymes, que no solamente tienen aparejado la no recepción del servicio prestado, sino que también complica con el tema de los pagos previsionales y con el pago de los impuestos, por cuanto no existe dinero suficiente para poder pagar. Es indispensable, consideramos también, evitar recurrir a instancias de cobro ejecutivos de la factura debido al costo asociado en tiempo en la tramitación del juicio ejecutivo, dinero y pérdida del cliente, costos que las pymes no prefieren asumir. Esto es un hecho que nos han comunicado todos nuestros socios. Yo en particular tengo contacto con el área de defensa del emprendedor y la gran mayoría de los casos o consultas que nos llegan por este tema, los emprendedores prefieren no demandar por los costos asociados en tiempo, dinero y porque efectivamente ya es tradición, básicamente comercial en Chile, se pierde el cliente. El cliente, el proveedor, se pierde la persona con quien se tiene esta relación debido a que existe un quiebre por el cobro judicial. La vida comercial de las pymes se desarrolla en un escenario de asimetría, que es un hecho que a esta altura yo creo que todos los presentes tenemos claro. La relación comercial suele desarrollarse en forma asimétrica debido a la disparidad financiera existente entre estas y el comprador y el mandante contratista, siendo los últimos quienes imponen condiciones más famosas, más ventajosas a su favor, debido a que básicamente ellos tienen el control sobre los pagos y el dinero. Las pymes tienden a tener unas condiciones más desventajosas por el simple hecho de no contar con un respaldo financiero. Ya, bueno, como dato podemos señalar que el plazo de pago de facturas es superior a los 30 días. Esto en el escenario desde que se emite la factura, porque bueno, más adelante voy a explicar una situación bastante irregular que ocurre. El plazo de pago es, según el estudio de la bolsa según se observa en un ranking elaborado por la bolsa por ASECH y la bolsa de pagadores, el cuarto trimestre del 2020, el plazo era de 45 días. En el cuarto trimestre del 2021, en el cuarto trimestre llegó a 49 días. Los pagos la dilatación del pago sigue aumentando, no se ha estabilizado ni tampoco ha disminuido. Los plazos siguen aumentando, no disminuyendo. Bueno, aquí es lo que les comentaba, que todos los gremios, incluidos nosotros, hemos identificado que en la vida comercial, en la relación comercial habitual, existe un uso vicioso o malicioso de las facturas o instrumentos similares, debido a que mediante una diversidad de maniobras que pueden considerarse incluso de carácter doloso, se ha extendido como una costumbre comercial de mandantes, contratantes, clientes, el entregar solamente un documento de carácter precontractual o comercial no destinado al pago en una primera etapa, como son el caso de la orden de compra, código GES, guía de despacho y otros, que entrampan durante un periodo de 30 a 60 días la emisión de la factura, luego de lo cual, emitida la factura, se tienen que esperar a lo menos 30 y en promedio 49 días, como mostrábamos según los datos del estudio anterior. Ya, este problema es fundamental porque escapa un poco de la discusión, pero es un hecho de la práctica.
muchas de las empresas, yo creo que de aquí varios de los gremios les pueden señalar que muchos tienen problemas efectivamente con que no se les emite la factura, se les entrampa con algunos de estos documentos y posterior a la factura hay que esperar la factura. Entonces las pymes no esperan 49 días. Las pymes esperan 70, 80, 90 días debido a que existen este tipo de maniobras. Respecto de los problemas señalados, el Ministerio de Economía en una presentación hecha por la subsecretaria Petersen en uno de los documentos que fueron enviados, señaló estos problemas que son similares a los que señalamos nosotros, que existe una asimetría en el poder de negociación, que existe problema en el sistema RAPE, rechazo de factura en el sistema privado y burocracia excesiva en la tramitación y recepción conforme. No existe ese incentivo adecuado al cumplimiento de los plazos, inexistencia de institucionalidad fiscalizadora. En caso de incumplimiento de los plazos, la incapacidad técnica de las pymes para calcular y determinar los alcances tributarios, cobro de intereses y comisión requiere demanda judicial. Aquí hay varios puntos en los que yo ya he expuesto como problemáticas que el Ministerio de Economía también tiene conocimiento. Bueno, en cuanto a las modificaciones propuestas, proponemos las siguientes modificaciones. Primero, modificación del artículo 4 del reglamento de pago a 30 días. Respecto de la recepción conforme por parte del Estado, la idea de eliminar la burocracia innecesaria, por parte del jefe de servicio, de la conformidad que tiene que entregar el jefe de servicio y reemplazarla por una simple recepción conforme emitida por el receptor del bien o servicio en la unidad técnica respectiva. Esto evita la excesiva burocratización que en la práctica termina dilatando la emisión de la orden de pago por parte del área financiera en el servicio público que recibe mientras permite eludir el cómputo del plazo desde la prestación de servicio o entrega del bien. Que se realice el inicio del cómputo del plazo para el cobro de la factura desde la emisión de la orden de compra, guía de despacho, código GES o cualquier instrumento que principie la iniciación de la prestación del servicio o entrega del bien y producto. Entendemos que esto es un poco más complejo de demostrar, pero es una forma fáctica que le entrega la posibilidad de empezar a computar los plazos desde que efectivamente existe la iniciación de la prestación del servicio, la entrega del bien o producto. De esta forma evitamos maniobras elusivas y que sigan aumentando los plazos para el pago de las facturas. Que se genere por vía de ley, esto lo encontramos muy importante, el Ministerio también señala que no hay fiscalización, no tienen data, nadie tiene data específica, porque básicamente no se ha dedicado la institucionalidad a recoger y a evaluar los datos que puedan estar disponibles. Entonces, que se genere por vía de ley una división del Ministerio de Economía encargada de analizar el cumplimiento de la ley, la eficacia y los datos asociados a esta, publicando además con publicidad, que encontramos que es fundamental de que exista publicidad, ranking de buenos y malos pagadores como forma de desincentivo o de incentivo a seguir buenas prácticas o desincentivo a evitar malas prácticas. En el caso de la emisión de las facturas por las pymes y no pago por parte mandante, contratante, cliente, este no puede utilizar el IVA crédito, incluyéndose además la obligación de demostrar con medios idóneos el pago efectivo de las facturas. Nosotros sabemos que el Ministerio de Economía está tratando de trabajar esto con impuesto interno, entendemos que hay una serie de complejidades técnicas, pero consideramos que esta forma, mientras no exista una sanción administrativa que sea de pleno derecho, es complejo que las pymes puedan cobrar, por lo que les comentábamos respecto de la incapacidad o el no querer cobrar debido a todos los problemas que llevan los costos asociados, pero que de esta forma evitamos que eso siga ocurriendo y de que se pueda efectivamente cobrar. Hay un desincentivo que es mayor que administrativo y que podría fomentar una buena cultura de pago-factura. Bueno, otro punto es que se exima el pago de IVA por las facturas deudadas a las MIPES, mientras éstas no perciban efectivamente el pago íntegro de la factura emitida y no pagada con su contraparte. Como les comentaba en un principio, esto tiene una serie de implicancias. El no pago de la factura no es solo el atraso en caja. Las pymes no suelen contar con un flujo alto de dinero, por lo cual significa un atraso en el pago de cotizaciones previsionales, en los pagos de derechos de salud, en los pagos de impuestos. Entonces es fundamental debido a que de todas estas que les mencioné, el pago de impuestos es el más gravoso en cuanto a atrasos. Y bueno, y que la ley contemple un mecanismo de interés progresivo ante los atrasos, sancionando con mayor severidad los plazos más extensos, de forma tal que se proponga un interés corriente
a los 30 días, llegando al interés máximo convencional para este tipo de operaciones para facturas sobre 90 días de atraso. Implicaría en la práctica aumentar a los 90 días de atraso el interés corriente según el tipo de operación establecido en la ley que estipulado por el la Comisión de Mercado Financiero al mes de mayo del 2022, haciendo un 19.10% anual, a un interés máximo convencional para el mismo tipo de operaciones que correspondería, según el mismo informe, al mes de mayo a un 28.65% anual. ¿Ya? Consideramos también necesario aumentar el porcentaje de la comisión sobre el saldo insoluto contemplado en la ley 19.983, la modificada por la ley 21.131, para mejorar la compensación en el caso de facturas impagas de cuantías más bajas. Bueno, esto es una forma práctica de desincentivar los pagos y también de incentivar de que quien se atrasa se regularice antes. La idea de esto no es sancionar más gravosamente, sino tratar de fomentar una cultura de pago más sana y evitar que se sigan aplazando. Si entendemos que pueden haber situaciones excepcionales donde las empresas pagan con desfase, no es lo ideal, pero este desfase se convierta en una norma y que por eso la idea es proponer que a mayor desfase, mayor interés. Y bueno, y como séptima propuesta, eliminar los contratos de excepciones de los plazos de pago debido a la asimetría de poder existente entre las pymes y los contratantes, mandante-cliente, y la imposibilidad estatal de medir cualitativa y cuantitativamente los efectos de estos contratos. Desde el Ministerio de Economía nos señalaron que no tenían la forma, de hecho está en el informe que ellos no tienen cómo medir esto, y es necesario, ante la imposibilidad de medir, de eliminarlo. Básicamente porque no tenemos a ciencia cierta datos exactos que nos permitan entender el fenómeno de buena forma, y lo que se nos ha comentado a través de nuestros socios y entre gremios es que estos tipos de contratos de excepción terminan siendo abusivos por la existencia de asimetría de poder entre la condición de los negociantes. Y básicamente presentarles como los ejes de la propuesta, cerrando, que serían tres ejes, que sería la necesidad de institucionalidad adecuada al estudio y cumplimiento del pago a 30 días, la implementación legal de sanciones administrativas de pleno derecho y mayores desincentivos al incumplimiento, y nueva reforma a la ley 19.983, modificada por la 21.131, que implemente las mejoras descritas y aumente la eficacia en su cumplimiento. Eso sería, señores senadores, si es que tienen una consulta, gustoso se la respondo. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Carmen Gloria Aravena. Primero pedir disculpas por mi retraso, tenía un compromiso con la bancada, pero lo que alcancé a escuchar me pareció extraordinario, sobre todo la síntesis del tema. O sea, la idea de ellos es, por un lado, eliminar la posibilidad de los contratos de excepción, porque finalmente lo que sí queda claro es que el Ministerio hoy día no tiene, pudiera tener, pero hoy día no tiene manera de hacer seguimiento y por lo tanto los datos, no hay datos duros para ver si efectivamente esto está siendo efectivo. Por otro lado, lo que sí está claro es que hay una asimetría entre los grandes y los chicos que hay que evitar, que es uno de los motivos por los cuales estamos retomando este tema. Y me parece bien, yo creo que el tema de las sanciones son claves. Este país es un país que aprende con sanciones y mientras esas no existan, esto no va a cambiar. Así que me parece una extraordinaria exposición el tiempo que la escuché. Vamos a pedir una copia, obviamente, para revisarla en su análisis con más detalle, pero yo también creo que es el camino correcto. De otra manera, esto va a volver a ser una ley que no tiene ningún efecto concreto, principalmente en la micro y pequeña empresa. Eso solamente, gracias. Senador Sandón, ¿había pedido la palabra? Ya. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a... Estaría el presidente Rafael Cuncille, de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile. ¿Algún representante se le ofrece la palabra? Presidente, Carlos Boa, el representado Rafael también ahí escuchando en este momento. Está muteado, don Rafael. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha bien. ¿Ahora sí?
Ahora sí. Muchas gracias. Presidente, mire, yo brevemente un par de informaciones y le ruego que enseguida va a exponer don Carlos Bogada todos los estudios de CONAPYME. Yo solamente quisiera señalar que hay dos grandes compradores, el sector público y el sector privado. En el sector público todo se hace a través de Chile Compra. Y ahí una sugerencia nuestra es que Chile Compra tiene las herramientas para informar de aquellas empresas, entidades públicas que no pagan oportunamente. Lo hemos planteado hace años, pero no se informa a los proveedores. Entonces, una bicicleta ahí no le compran al que no le han pagado y hay muchos que no lo saben y siguen vendiendo. Ahora, en cuanto al sector privado, estimado presidente y de la comisión y todos los honorables senadores y las senadoras, el sector privado, mire, hay un tema que no nos pasemos película. Si usted si está concentrada la compra, resulta que si un vendedor, un proveedor, denuncia a una empresa grande, no le compran más. Simplemente le cierran las puertas. Hay que decir cómo opera el mercado. Ahora, mucho se habla en Chile de la concentración económica. ¿Cómo opera? ¿Cómo se logró? ¿Cómo crecieron algunas empresas? Muy simple. No pagando en su tiempo antes de 90 o 120 días y vendiendo cash. Las grandes cadenas venden cash, pero no pagan. Entonces pudieron aumentar más sala, y esa es la concentración económica. Se lo planteamos a varios expresidentes de la República, el caso de la farmacia, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos decían? No, es que conviene que existan grandes farmacias para que los consumidores cobren barato. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón, eso no es efectivo. Entonces, fíjese, honorables senadores y presidentes, nosotros, el comercio detallista, tiene que pagar cash. El microempresario no le entregan los camiones de los proveedores su mercadería si no paga. Y cuando mucho le dan 15 días. Esa es la verdad. Entonces hay una caja gigantesca de parte de las grandes empresas que sí ellos compran a un plazo largo y venden cash. Entonces usted puede tener grandes cadenas comerciales como existen en Chile. Bueno, eso era un breve apunte. Bueno, le quiero decir que esto para nosotros, para mí no es nuevo. Si esto de pelear por el pago viene de los tiempos, ¿qué quiere que le diga? Varios presidentes han tenido el tema, pero aquí don Carlos Bogada es abogado y les va a presentar a ustedes un estudio muy importante comparado con otros países de nuestro continente. Muchas gracias una vez más, senador presidente, y a todos los saludo con mucho afecto y los felicito por toda la función que cumplen. Muchas gracias. Ojalá el Senado permanezca por siglos, presidente. Dios lo escuche hoy día. Muchas gracias, don Rafael. Se ofrece la palabra entonces a don Carlos Bogada. Si fuera posible compartir una presentación. Si usted está autorizado a compartir pantalla, muchas gracias, señor Bogada. Bien, intentaremos ser lo más breves y rápidos posible. El motivo de la invitación es el análisis crítico de esta ley, la 21131, y la idea es que no vuelvan a repetirse los problemas que la SEC ya mencionó y en gran parte nosotros coincidimos con lo que han señalado. Nosotros identificamos 5 problemas: dar certeza a los proveedores, que son objetivos que no se han cumplido;
¿Se dio certeza a los proveedores de bienes y servicios? La respuesta es que no. ¿Las pymes están recibiendo el pago a 30 días? La respuesta es que no. ¿Los acuerdos de mayor plazo son producto de acuerdos libres entre las partes? La respuesta es que no. ¿Las cláusulas abusivas se han terminado? La respuesta es que no. ¿Y las sanciones han sido un incentivo suficiente? También la respuesta es que no. El Ministerio de Economía hizo un diagnóstico de los problemas que compartimos, por lo tanto no nos vamos a detener en ellos, son los que ya además ha señalado la SEC y son un diagnóstico que es absolutamente compartido. Lo que no es compartido es el nivel de soluciones. El Ministerio de Economía plantea 3 puntos: fortalecimiento de la gestión de pagos y mecanismos que ya existen, institucionalidad encargada del cumplimiento de la ley y nuevos mecanismos de incentivo y o alivio a las pymes. Nosotros creemos, por lo que ya ha expuesto la SEC y por lo que acaba de señalar don Rafael Consille, que esta simetría es tan evidente entre las micro y pequeñas y medianas empresas versus las grandes, que tienen que haber sistemas que operen por sí solos. Y por lo tanto planteamos 6 fórmulas de solución. La primera, que el sistema de uso del crédito fiscal sea en contrapago, o sea, percibido y no devengado como está establecido hoy día. Que se analice el sistema mexicano de manera que el pago sea del 100%, ya vamos a hacer una referencia a ello. Tercero, que el cómputo del plazo de 30 días no sea desde la factura, sino que sea desde la guía, en el caso que haya guía, porque efectivamente hay múltiples mecanismos por los cuales se detiene la facturación y por lo tanto el plazo no son 30 días de que se entrega el producto o el servicio. Mantener, como cuarta propuesta, mantener el plazo del artículo 64 del decreto ley 825, que incorporó la ley 21.256. Recordemos que eso era a 3 meses y fue vuelto a la realidad, a la normalidad, que es de 2 meses. Esto rigió hasta el principio de este año. Fue realmente una súper buena solución. No hay un mayor perjuicio fiscal, en cambio hay un tremendo beneficio para las pymes el mantener eso, y es parte de la solución de este diferimiento de los pagos. En quinto lugar, información de los plazos de pago por parte del Ministerio de Economía. Hoy día lo hace la SEC en una asociación, pero lo lógico sería que hubiese una entidad pública que hiciera esta publicación. Y 6, esta simetría, por lo tanto, los beneficios, incentivos adicionales, básicamente que miraran a la pyme y no que fuese respecto de los grandes que no lo necesitan. Un poquito de historia, señor presidente. En el año 2001 se dictó la ley 19.738 que establecía esta obligación de pago, no total, sino que parcial, para poder hacer uso del crédito. Pasó algo muy irregular. Se dictó la circular 41 que establecía cómo se debía cumplir con esta ley, pero de facto el Servicio de Impuestos Internos la dejó en suspenso, no aplicó esta ley, y la explicación en ese minuto fue que no estaban los medios tecnológicos para hacerlo. Y hubo un acuerdo unánime de la Cámara de Diputados en ese minuto y de Eugenio Tuma, que la presidía en ese minuto la Comisión de Hacienda, y como insisto, de facto, no por ley, sino que de facto dejaron de cumplirla, aduciendo que había un impacto administrativo y financiero, y fue en razón de ello que se dicta la ley 19.840, que lo dejó sin efecto. Pero sabemos que hoy día la realidad es totalmente distinta. Hoy día tenemos boletas electrónicas, guías electrónicas y facturas electrónicas. Por lo tanto, todos los problemas que habían a esa época hoy día no se dan. La ley 21.210, la última de las grandes reformas tributarias, estableció un plazo de 1 año para que el Servicio de Impuestos Internos indicara si hoy día contaba o no contaba con los medios tecnológicos. Gran incentivo que opera por sí solo. Y la respuesta del servicio es que todavía no lo tiene, pero queremos traer a colación el caso mexicano, porque el caso mexicano coincide con el sistema chileno en cuanto a agregado el IVA, pero se diferencia en que el caso chileno es en base de devengado, en cambio en el sistema mexicano es en base pagado o percibido. La gran diferencia de esto es que el pyme, que tiene esta simetría, no tiene por qué estar peleando con el grande, puesto que el grande, en la medida que no pague, y no como el año 2001 en Chile, sino que el 100% de la factura, no puede hacer uso del crédito. Por lo tanto, este incentivo opera por sí solo y sería indudablemente que una gran solución, como lo ha sido en el caso mexicano, para que no se produzca esta bicicleta con fondos de los que menos tienen, que son los micro, pequeños y medianos empresarios. Esa es la presentación de CONAPYME, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Se ofrece la palabra a los señores senadores.
Senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidente. Solo un comentario, que siendo el impuesto interno es un gran servicio público, muy moderno, yo creo que está claro que si México pudo, ¿por qué no Chile? Chile tiene una historia, digamos, de gestión pública que ha sido incluso copiada por algunos países latinoamericanos, en que incluso a mí me ha tocado ir a exponer, y por lo tanto creo que en ese sentido, más allá de todo lo que hemos conversado, que claramente yo también estoy de acuerdo que las sanciones hay que incorporarlas, impuestos internos aquí tiene un desafío, y el desafío es buscar la manera como la buscó México para justamente que este crédito, este IVA crédito, no se use cuando efectivamente no se ha hecho el pago. Me parece totalmente de lógica, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales existe la simetría y obviamente hay una ventaja comparativa indudable. Mientras hay uno que tiene que pagar todos los impuestos, porque sabemos lo que cuesta no hacerlo, y más encima no le han pagado ni el servicio ni el producto, hay otro que utiliza ese crédito a beneficio propio. Es bastante evidente que aquí hay un desafío en impuestos internos, no está aquí presente, pero yo al menos creo que los esfuerzos hay que hacerlos entre todos, incluido el Estado, y por lo tanto, así como el legislativo va a buscar las maneras, también lo tiene que hacer el Ejecutivo. Eso solamente, gracias. Gracias, senadora Aravena. Yo quisiera valorar las presentaciones escuchadas, tanto por el representante que habló en nombre de la Asociación de Emprendedores, como de la Unión Nacional de la Micro y Pequeña, y también de CONAPYME. Y la verdad es que me gustaría pedirle al Ministerio de Economía, que está representado por la coordinadora legislativa, Virginia Rivas, y el asesor Carlos Ignacio Bugueño, si tienen alguna opinión con respecto a lo que ha planteado las dos organizaciones gremiales, y finalmente también a través de ellos solicitar, si es que no la tienen hoy día, un pronunciamiento oficial con el objetivo de poder dar una respuesta a los planteamientos que han hecho quienes hoy han expuesto. Creo que no solamente el esfuerzo, si bien el esfuerzo lo va a hacer esta Comisión de Economía, pero es importante de que el Ejecutivo pueda responder con claridad de aquellos aspectos que ha comentado los expositores, con el objetivo de saber qué alternativas tenemos de que efectivamente eso vaya en el proyecto de ley que va a permitir poder generar las condiciones de mejorar esta ley de pago a 30 días. Quisiera ofrecerle la palabra a algún representante del Ministerio de Economía para que nos pudiese entregar una opinión, una evaluación o finalmente alguna sugerencia en relación a de la forma en que podríamos responder al menos a las organizaciones gremiales que han expuesto hasta este minuto. Tiene la palabra algún representante del Ministerio de Economía. Buenos días a todos los senadores y senadoras presentes. Es un gusto saludarlos. Virginia Rivas, por acá, coordinadora legislativa del Ministerio de Economía. En primer lugar, quisiera, señor presidente, por su intermedio, agradecerle a todos los senadores por el interés en conocer acerca de las problemáticas y los diagnósticos que tienen tanto las pymes como el Ministerio acerca de la ley de pago a 30 días y los trabajos y los esfuerzos que se están realizando conjuntamente para mejorarla. En ese sentido, yo quisiera señalar algo que nos parece muy relevante. Hace algunas semanas, el ministro de Economía convocó al Consejo Consultivo de las Pymes, que es una institucionalidad que está contemplada en el Estatuto PYME y que hacía mucho tiempo que no se convocaba. El Consejo Consultivo de las Pymes se ha organizado de forma de tener varios comités técnicos que sesionan periódicamente, que han estado sesionando en las últimas semanas, yo diría, me atrevo a decir que los últimos 2 meses, y en esto no quiero ser precisísima con el plazo porque no lo tengo preciso en este momento, pero sí
con tranquilidad puedo decir que se ha estado sesionando en los últimos 2 meses. Se han organizado diversos comités técnicos, entre los cuales se encuentra el comité técnico que se refiere a las propuestas de proyectos de ley. En el seno de ese comité técnico están representadas transversalmente 8 organizaciones de representantes de gremios PYME, y ya hemos tenido, respecto a pago a 30 días, ya hemos tenido 3 reuniones en las cuales transversalmente los gremios PYME representados han tenido la oportunidad de presentar sus diagnósticos y sus propuestas al Ministerio. Y a su vez nosotros como Ministerio hemos tenido la valiosísima oportunidad de escuchar en el seno de esta instancia institucional cuáles son las problemáticas y los diagnósticos de las pymes en nuestro país respecto al pago a 30 días. Y quisiera hacer hincapié en esto, puesto que es una cuestión que nosotros vemos como histórica, es una oportunidad y es una instancia que no había ocurrido antes, este trabajo con gremios PYME transversalmente representados en el seno de este comité. De hecho, lo puedo decir con tranquilidad porque yo personalmente asisto como representante junto con varios otros funcionarios del Ministerio. Y luego de cada uno de esos comités nos vamos con tareas para la casa. Así que quería primero que nada dar este contexto. Es en el seno de este comité técnico en donde se ha ido generando un diagnóstico acerca de las problemáticas de la actual normativa de pago a 30 días. Y en ese sentido yo creo que es importante lo que se ha dicho aquí, puesto que el diagnóstico es bastante compartido. Lo expuso la subsecretaria Petersen. Es bastante compartido entre las pymes y entre el Ministerio. O sea, desde ahí tenemos un punto común muy importante. No hay una divergencia entre aquello que vemos nosotros como Ministerio, que son las problemáticas, y aquello que nos han presentado las pymes, los distintos gremios pymes que asisten al comité técnico. Bueno, algunos son más persistentes en su asistencia que otros, pero hemos tenido muy buena convocatoria. Respecto a las medidas que han ido presentando hoy en día el día de hoy, los representantes de los gremios PYME que han asistido a esta sesión, la gran mayoría de las medidas se encuentran ya contenidas en aquello que el Ministerio comprometió en una de las sesiones del comité técnico. De hecho, quisiera en este sentido ser bastante clara. Nosotros vamos avanzando en el trabajo de este comité y como les digo, nos llevamos tareas para la casa y volvemos con puntos para poder discutirlos de nuevo. De hecho, nos hemos reunido con múltiples instituciones, con la Contraloría, con el Servicio de Impuestos Internos, con el Banco Estado, con la Tesorería General de la República, y no solo una vez, sino que buscando las mejores formas para encontrar respuesta a las preocupaciones que nos han planteado las pymes. En términos de las medidas propuestas, ya en la última sesión que tuvimos acerca de pago a 30 días, se entregó a los gremios PYME tomamos cada uno de los puntos que nos habían planteado y fuimos entregando respuestas. El punto que tenemos aún pendiente de trabajo es la mejor forma de avanzar respecto del tema del IVA, y en ese sentido estamos trabajando codo a codo con el Servicio de Impuestos Internos justamente para ofrecer la mejor y más eficaz y eficiente solución a la problemática que nos presentan las pymes. Señalar que estamos trabajando
todas estas, digamos, el contexto y el objetivo del comité técnico es preparar un proyecto de ley para ingresar a la brevedad, como lo ha señalado el ministro de Economía, haciéndonos cargo de los diagnósticos que aquí se han señalado. Y finalmente lo que quisiera hacer presente es que algunos gremios PYME que han tenido una muy importante y digamos, activa participación en el comité técnico, en el cual yo soy representante del ministerio, entiendo que no han podido asistir hoy y que presentaron su excusa. Me refiero al gremio Convergencia y al gremio de Conupia. Y quisiera, a través suyo, señor presidente, solicitarle a los senadores que se pueda realizar una nueva sesión después de la semana distrital para que ellos puedan también presentar cuál es la propuesta, perdón, más que bueno, el diagnóstico que ellos tienen, la propuesta, y para que puedan ellos hacer presente su visión acerca del trabajo que han tenido en el ministerio. Creo que con eso, señor presidente, respondo su pregunta y si no, encantada de ahondar en el punto que a los señores senadores les estime pertinente. Ok, muchas gracias, señora Virginia. Vamos a quedar atentos cuando ingrese el proyecto de ley, porque ahí finalmente, nuevamente, tendremos la oportunidad de conversar con los distintos gremios para poder evaluar efectivamente lo que ellos han expuesto y lo que finalmente se va a discutir en el proyecto de ley. Quisiera ofrecer la palabra al arquitecto y concejal, señor Daniel Morales. Tiene la palabra. Buenos días, presidente, don José Miguel Durana, honorables miembros de la Comisión de Economía. La presentación que voy a hacer la hemos tratado de sintetizar al máximo. Es de una complejidad bastante mayor a las ya situaciones presentadas en la comisión, pero hay un punto en los cuales ustedes pueden ser muy certeros en ayudarnos en esta problemática que les vamos a mostrar, de las cuales ustedes creo que van a quedar impresionados. Lamentablemente por lo duro que es para nosotros como pymes en el ámbito de los proyectos sociales, poder tener pagos oportunos en retribución a nuestros servicios. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve, si estamos ok, si se ve bien? ¿Se ve bien? Si pudiera ampliar. Sí, ahí voy con eso. Ya se las entregué, están en la comisión sin papel y se las mandé al WhatsApp. ¿Estamos bien, presidente? No está ampliado. Si lo pudiera ampliar. Sí, entonces voy a sacar la segunda pantalla que tengo acá y lo voy a tener que ver. Ahí voy de nuevo. ¿Ahí sí? Ya, ok. Ahora debería estar... Sí, ahí Perfecto. estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, honorables senadores. Muchísimas gracias a Yanina Figueroa por también haber tenido la sensibilidad para escuchar este tema y haber visto la urgencia que tiene de que estos temas se puedan incorporar en este proceso de modificación de la ley. Me presento, yo soy Daniel Morales Escudero, soy arquitecto, soy miembro activo del Colegio de Arquitectos, concejal de Valparaíso, socio fundador de una entidad patrocinante que se llama Social Arquitectura SPA, y esta presentación, que la estuvimos armando durante la semana, en el transcurso de esta presentación también llegué a tener el contacto con Asistec, que yo soy nuevo en esto, entonces no contaba con el conocimiento de la Asistec, que es la Asociación Gremial de Asesorías Técnicas y Gestión Social de Viviendas de la región de Valparaíso, siendo que son muchos de los colegas que están metidos en este asunto. Por lo tanto, en el último tiempo también nos juntamos con ellos y por lo tanto la presentación tiene una legitimidad mayor aún, de momento que esta presentación está realizada por ellos y esta asociación... Mire, ¿de qué se trata nuestra argumentación? Acá hay un asunto que tiene cierta complejidad en entender por qué estamos acá.
dado que a todas luces cuando uno plantea este tema, el Servio asegura de que sus pagos efectivamente están en menos de 30 días. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el nudo crítico? Entonces, primero, el conflicto, que es para autorizar la emisión de una factura, transcurren en promedio 2 a 3 años desde que se inicia un proyecto. ¿Ah? 2. Se paga contra resolución, es decir, cuando el proyecto cuenta con múltiples aprobaciones y el plan de acompañamiento social está aprobado. Luego, tras la resolución, comienza una burocracia interna que puede llegar a extenderse meses. 3. Existiendo una boleta de garantía inicial, que es la propia del convenio marco para poder ejercer como entidad patrocinante, al momento de recibir el primer pago de una asistencia técnica se solicita una nueva boleta de garantía, siendo que el servicio ya está hecho en estos 2 años, está el producto terminado, mejorado obviamente, y coincide prácticamente esta boleta de garantía con el valor de ese dicho primer pago. Comentario. Años atrás, el Servio licitaba la construcción de los proyectos y existía una relación de desconfianza entre la institución y las constructoras. Ese es el origen principalmente de por qué este trato que le voy a mostrar en esta presentación, donde las constructoras eran duramente fiscalizadas dado los grandes montos que estas manejaban. Con la aparición de las EGIS y las posteriores entidades patrocinantes, que somos nosotros, esa actitud es un espíritu permanente en los procesos de adjudicación y desarrollo de proyectos, sin contemplar que ahora se trata de prestadores de servicios. Somos elaboradores de proyectos, aliados con el Estado para hacer su labor. Son las entidades patrocinantes quienes buscan y encuentran exitosamente los terrenos, desarrollan los proyectos, el terreno disponible, organizan la demanda, gestionan con los municipios y son los responsables de concluir exitosamente los proyectos, incluida la supervisión de proyectos en construcción. Además, otra observación, que para trabajar con estos proyectos sociales, el entorno de lo que yo le voy a explicar es prácticamente que nosotros como consultores estamos dándole un crédito sin intereses a favor del Estado de Chile. Entonces, estos 3 puntos que indiqué acá en el comienzo son los que voy a detallar a continuación. Empecé muy rápido, aquí a mi lado estoy con Iván Pozo, que él está representando justamente Asistec, que es esta asociación de entidades patrocinantes. Y lo otro que quiero dejar sumamente claro, que acá esto no es un problema obviamente con los funcionarios del Servio ni con el Ministerio de la Vivienda, esto es un problema de la política pública que muchas veces nos hace enfrentarnos con los propios colegas y personas con las cuales muchas veces tenemos relaciones permanentes, relaciones humanas que no tienen por qué deteriorarse por este tipo de situaciones. Así que continúo con la presentación. El punto 1. Para autorizar la emisión de una factura transcurren en promedio 2 a 3 años desde que se inicia un proyecto. Día 1. Esto es más o menos según los decretos, cómo son los tiempos reales de esta situación, sin contar con imprevistos ni grandes descalabros que ocurren cada cierto tiempo. Día 1. Cada año existen 2 a 3 llamados para postular proyectos sociales. Existen distintos decretos supremos para distintas obras, tanto en viviendas, sedes comunitarias, espacios públicos, mejoramientos de vivienda, etc. Día 60. Ahí uno empieza con ingresa la primera vez la postulación. Para postular un proyecto, estos deben contar con un nivel avanzado de desarrollo y organización de la demanda. Permisos de anteproyectos aprobados por las direcciones de obra. Luego el Servio inicia una etapa de observaciones, las cuales deben ser respondidas en plazos estipulados. Día 180, 6 meses. De ser seleccionados, se debe continuar con la obtención del permiso de obra en la respectiva municipalidad. Otros permisos eventuales, como la CONAF, sistema de vegetación nativa, o dirección de obras hidráulicas, si hay quebradas, por temas, digamos, medioambientales o geográficos. Se deben desarrollar proyectos de especialidades, todo lo que es cálculo estructural, proyectos sanitarios, eléctricos, gas, mecánica de suelo, topografía, etc. E iniciar la gestión social, que es el trabajo con las familias o los dirigentes para ir ajustando los requerimientos específicos. Para esta etapa se cuentan con 9 meses a 1 año para generar los proyectos aprobados. O sea, pasamos de los 180 a los 540 días, 0 pesos para el proveedor. Obtención de permisos, aprobación de proyectos y gestión social. Ahí vendría más o menos, después de 2 años, perdón, de un año de unos, ¿cuántos meses serían estos? ¿18 meses? Casi 1 año y medio. Claro. Entonces, aquí, observación a este punto. Cualquier factor que no se cumpla hace caer el proyecto, ya sea por temas jurídicos del terreno, alguien del comité retiró su ahorro sin avisar, el proyecto se demoró más de la cuenta, y fueron caducando algunos temas, y se pierde todo el trabajo, nadie paga. 2. Se trabaja por banda de precios establecidos por el Servio. Si el proyecto se complejiza por la infinidad de contratiempos que
que ocurren en este tema, los valores siguen siendo los mismos. Especialmente en Valparaíso, que dada su antigüedad, todo es mucho más dificultoso, pendientes, formas de terrenos, pasajes, situación jurídica de los terrenos, son terrenos muy antiguos. Y 3 o 4, digamos, por falta de recursos y la concursabilidad de los proyectos, hace que más de la mitad de las postulaciones no queden seleccionadas y deben esperar el siguiente llamado, siendo que están completas con todos los estudios y estas pymes desarrollaron todo ese trabajo completo para llegar a la postulación. El segundo punto dice que se paga contra resolución. Tras múltiples aprobaciones institucionales, que fue lo que le comenté, incluido el plan de gestión social, comienza una burocracia interna que puede llegar a extenderse meses hasta que se autorice la emisión de la factura. Entonces, primero existe un formulario propio del Servio, fuera de toda ley. Cada llamado tiene condiciones distintas y las diferencias a veces no son evidentes y no siempre son transmitidas con la claridad necesaria, siendo responsabilidad de la entidad patrocinante el cabal conocimiento y comprensión de los términos de cada llamado. Luego, la autorización de pago depende de la firma de un supervisor técnico, que es por orden de llegada. Retraso por factores propios de la administración pública, licencias, vacaciones, subrogancias, periodos electorales, nuevas jefaturas, etc. Después de noviembre, no queda dinero en las cuentas públicas, por lo tanto, cualquier orden de servicio emitida a fin de año, se autoriza a hacer la factura, pero recién te vienen a pagar en febrero del año siguiente. Entonces, esta pura etapa, desde que uno ya está todo ok, listo, y te dan el pase para emitir la factura, puede llegar a tardar 6 meses más. O sea, llevamos en el día 720 desde el día 1 que uno se le ocurrió iniciar un proyecto. 0 pesos para el proveedor. 3, existiendo una boleta de garantía inicial, corresponde al convenio marco. Existe esta boleta de garantía inicial que uno pone en el Servio, en el MIMBU, para, como por este convenio marco, poder trabajar con el Estado. Al momento de recibir el primer pago de una asistencia técnica, se solicita la nueva boleta de garantía, pero el servicio ya se realizó. O sea, en los 2 años el proyecto ya cuenta con permiso de obra, todo tipo de planos, especialidades, el acompañamiento social con las familias o los dirigentes, si una sede. Todo eso está trabajado perfecto y más aún nos vuelven a pedir una boleta de garantía. Y que lo más humillante es que esa boleta de garantía corresponde al 10% del total del proyecto, que por lo general corresponde con el mismo pago que el primero. Entonces es plata por plata, digamos. ¿Y qué hacemos nosotros los pymes? Tenemos que entonces tomar un certificado de fianza que nos cobran un 10% de ese valor para poder, por último, contar con ese dinero. Pero el certificado de fianza cuesta un 10% de ese 10%. Por lo tanto, ese nuevo 10% que uno le entrega a estas entidades que trabajan con el banco, se pierde. Y en este proceso de la boleta de garantía, prácticamente 3 semanas más, por lo tanto podemos llegar a 750 días sin pago alguno. Esa es la primera parte, que es el contexto de esto. A continuación está acá Iván Pozo, que les va a relatar un poco de esta parte, de la parte en la que nosotros podríamos como comisión, usted presidente, por intermedio de usted, presidente, y de los honorables senadores, poder, entendiendo que esto es mucho más complejo de lo que se está trabajando, en la parte específica donde nos podría en este proceso acá. No se paga contra resolución. Antes de darle la palabra a la persona que va a hacer uso, bueno, como comisión, la verdad es que si bien es un tema que es latente, que lo conocemos, porque en cada una de las regiones, para poder acceder a una vivienda social, está la participación activa de las entidades patrocinantes. Sí queremos dejar en claro que no tiene una directa relación con lo que es el pago a 30 días. Pago a 30 días es una ley específica en función de un producto o un servicio, de un bien o de un servicio que se presta, y esto sí tiene una relación directa con el Ministerio de Vivienda, porque es parte de la normativa que obviamente está utilizando el Ministerio de Vivienda para que los distintos comités de vivienda organizados a través de las entidades patrocinantes puedan llegar a su casa propia. Entonces, si bien lo que le voy a adelantar, se lo adelanto al tiro, nosotros vamos a tomar su presentación, se lo vamos a enviar al señor ministro de Vivienda, don Carlos Montes, y además le vamos a pedir al presidente de la Comisión de Vivienda,
don David Sandoval, senador David Sandoval, para que finalmente él lo pueda acotar en su propia comisión. Por lo tanto, dado que la presentación es como un poquito larga, yo le quisiera pedir a quien va a hacer uso de la palabra, si finalmente nos pudiese, ya se hizo la introducción y nos pudiese dar el contexto general para que el señor secretario de la comisión pudiese interpretar muy bien lo que ustedes quieren, de tal manera de que nosotros como comisión podamos nuevamente, reitero, oficiar al ministro de Vivienda y a su vez al presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. Se ofrece la palabra. Sí, buenos días, gracias. Efectivamente voy a hacer un resumen muy cortito, porque efectivamente sí hay un problema de pago en los plazos que se estipulan. Lo que quiero establecer es que todo el esfuerzo que mencionó anteriormente Daniel corresponde a lo establecido en el Decreto Supremo 49 de Vivienda y Urbanismo, que establece cuáles son los procedimientos para aprobar un proyecto, ¿ya? Y el decreto establece que se termina de aprobar el proyecto, se califica en Servio, como corresponde, por supuesto, después de 2 o 3 años, se obtiene la calificación definitiva y se postula el subsidio, ¿ya? Se obtiene el subsidio con una resolución de asignación de montos para el subsidio que incluye también los montos de asistencia técnica, ¿ya? Y el Decreto Supremo 49 establece que entonces las prestaciones que se deben pagar a la asistencia técnica están regidas por la resolución exenta 1875, que establece que en definitiva, contra resolución, la que expliqué recientemente, se deben pagar al menos 2 servicios que el plan de complemento y social de los proyectos que corresponde, como dice Daniel, a 15 días. Y eso establece la resolución, por lo tanto, ese es el pago que se debiera hacer. Dicho eso, aprobados los proyectos, las familias con subsidio, que es lo fundamental, pudiendo iniciar las obras, nosotros caemos en un procedimiento interno que tiene que ver con una operación más bien para ordenar un problema de recursos propios del servicio que con el cumplimiento del Decreto Supremo 49 o la resolución exenta 1875. Es decir, se trabaja durante 3 años, se cumple, se califica el proyecto, se asignan los subsidios, tenemos la resolución de asignación, se nos debe pagar los servicios y caemos en una operatoria de gestión interna, digamos, que no está regulada, en lo cual nosotros tenemos que presentar boletas de garantía o tener la disponibilidad, y en ese periodo pueden pasar desde 3 hasta 10 meses para establecer el pago. Entonces sí, efectivamente lo que hay en alguna medida el incumplimiento del pago que se hace, porque se establece que se paga una cantidad de tiempo contra factura, y lo que se hace con nosotros es que se solicita la factura cuando están todos estos procedimientos administrativos internos que están autodefinidos por el servicio, para solicitar la factura, y efectivamente se paga a los 3 días, después de 6 o 8 meses que tenemos que resolver esta operación interna, que incluso tiene que ver solamente con presentar una boleta de garantía, tener un supervisor técnico para que pueda firmar el formulario e ingresar el estado de pago, en este caso el primero, digamos, teniendo que pasar por el supervisor técnico, el jefe del supervisor técnico, el departamento de asistencia técnica, el departamento de operaciones habitacionales, que vuelven a hacer las mismas revisiones hasta que pasa al departamento de finanzas y pagos. Entonces, efectivamente, y con esto termino, efectivamente lo que relata Daniel es el procedimiento previo, pero terminado ese procedimiento previo, calificado definitivamente el proyecto y con la resolución de asignación de recursos, que incluye los montos para el subsidio y el pago de asistencia técnica, según el decreto 49 y la resolución exenta, se debiera pagar inmediatamente esos servicios, y nuevamente tenemos que esperar entre 6 y 10 meses después de haber trabajado para calificar los proyectos, alrededor de 3 años. Eso es la aclaración que quería hacer, y ahí se ve el contraste, con esto terminamos, Daniel, el contraste entre lo que nos establece Servio, que son 5 o 10 días de pago, versus la realidad que pueden llegar hasta 8 meses para establecer el pago, cumpliendo todos los requisitos del decreto Supremo 49, lo que establece la resolución exenta 1875. Eso fundamentalmente. Sí. Gracias. Presidente, terminamos con esto. Vamos a saltar las partes que tenían que ver con los temas, pero lo que acaba de comentar Iván es de lleno en la materia de la comisión, que tiene que ver con nuestra condición de pymes. A eso hay varios temas más que lo podemos ver en otra comisión. Entonces, nosotros queremos que se nos considere socio estratégico del Estado. El gobierno se ha propuesto una meta de 260.000 viviendas en 4 años, por lo tanto, esto lo tenemos que elaborar. Esto hace que ninguna empresa
o ningún profesional joven recién titulado se sienta atraído por trabajar en proyectos sociales. Entonces voy directo a... Todo esto lo vamos a saltar, lo vamos a ver en la comisión que usted nos propone, lo encuentro que es pertinente, pero ¿por qué seguimos como PYME en estos proyectos? Nuestra relación con el territorio y con los dirigentes, con las personas, son fundamentales, y también en muchos casos el desarrollo profesional de nuestros oficios. Estos son los proyectos que estamos haciendo nosotros, no son los grandes conjuntos de habitaciones de 300, 400 familias, son proyectos pequeñitos de 16, 18, 40, son sedes sociales que están llegando a esa dignidad de diseño, son estas casitas de 50 metros cuadrados que ya no son las típicas, miren los interiores, miren cómo estamos entregando, y esto que estamos hablando, lo que acaba de exponer Iván, nos mata desde la posibilidad de existencia. Esta otra EP, que la anterior era social arquitectura, esta es social modelo, de excelente calidad los proyectos. Esta otra es la consultora de Raúl Araya, que es borde urbano. Por ejemplo, el proyecto de abajo, después de 2 años, se cayó entero, entonces el trabajo estuvo perdido, y un trabajo maravilloso. El de arriba tuvo unos problemas de recepción imposibles. Entonces, cierro con esto, honorables senadores, por favor. ¿Qué estamos solicitando? Sumado a lo que usted nos propone, honorable presidente, que lo encuentro muy bien, muy acertado, lo que estamos proponiendo es que la política pública integre a todos los actores del proceso de construcción de vivienda y barrio. Por ejemplo, el sistema de ventanilla única. Eso ordena bastante el asunto. Que las soluciones contemplen las diferentes escalas de cada una de las líneas de proyecto. No nos pueden tratar igual que una mega empresa, porque todo el sistema está pensado para mega constructoras, para mega EPs, que tienen las espaldas para poder hacer pagado oportunamente según el desarrollo, y que las garantías sean proporcionales a los servicios y no se dupliquen. Este es el tema importante para la comisión, que fue lo que explicó Iván, que se cuenta con un plazo máximo de pago de servicio a 30 días, pero a partir del ingreso de los estados de pago al Servio, y no solo desde la emisión de la factura, porque claro, ahí es fácil y Servio cumple, pero en el interior aparece todo ese intestino de administración burocrática, que es imposible que nosotros podamos contar con ese pago a 30 días, con un sistema de fiscalización del proceso, obviamente. Y lo que nosotros íbamos a solicitar, que se complementa con lo que usted nos propone, senador Durana, es solicitar, en el contexto del trabajo del presidente de la Comisión del Senado, de la presente Comisión del Senado, una audiencia oficial al presidente también de la Cámara de Diputados para la creación de una comisión investigadora, buscando el mejoramiento sustantivo tanto de las políticas públicas para proyectos sociales, como la relación entre la institucionalidad y las entidades patrocinantes, considerándonos socios estratégicos del Estado de Chile para la superación de la pobreza. Muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. Bueno, lo que le hemos pedido al señor secretario de la comisión es que, en relación a lo que ha planteado don Iván Pozo y de las interrogantes que él ha claramente manifestado, veremos si es que están bien expuestas en la presentación, y si no, tomará contacto directo con ustedes, de tal manera de ver específicamente si es que algunas acciones corresponden directamente al ministro de Vivienda, porque podrán haber algunas, me imagino, en especial las de las juntas de vecinos, que sean con recursos de subdere y pagados a través de los municipios. Eso es un poco lo que va a entender la Secretaría de la Comisión, de tal manera de también identificar aquello que específicamente esté contemplado en la ley 21.131, que corresponde al pago 30 días, si es que ustedes como entidades patrocinantes están dentro de este sistema de la ley, o finalmente están catalogados en algún otro decreto supremo que se esté trabajando al Ministerio de Vivienda. Cada una de las acciones que desarrollemos como Comisión de Economía lo vamos a tener de manera transparente con ustedes, de tal forma de que ustedes sepan claramente las acciones que nosotros vamos a realizar en un plazo no superior a una semana con el secretario de Economía. Me había pedido la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Sí, yo decirles a quienes pusieron finalmente que para quienes hemos trabajado en el sector público sabemos que esto es una complicación, y que si bien hoy día lo que estamos tratando es la ley de pago a 30 días, que me da la impresión que lo que ustedes plantean no encaja mucho, sí en el fin último, que es que la micro y pequeña empresa hoy día tenga un espacio como proveedor del sistema público de manera eficiente,
justa, rápida, porque sabemos que no tienen un capital de trabajo que pueda esperar 2 años, una locura. Entonces, de una u otra manera, lo que yo sugiero es que, estando acá la representante del Ministerio, creo que así como se está haciendo muy buen trabajo por el tema de 30 días, habría que ver, no solamente en el ámbito de vivienda, sino que también de obras públicas, que no es muy distinto, el cómo el Estado hoy día es un muy mal, digamos, cliente para la micro y pequeña empresa desde el punto de vista de cuando provee servicios y productos, principalmente servicios. Entonces, ¿cómo analizamos, digamos, todo el flujo que hoy día ellos con mucho detalle hicieron en torno a cómo somos capaces de mejorar esos procesos, hacer pagos intermedios, de alguna manera agilizar los tiempos para que no quiebren las empresas? Porque al final esta concentración que muchos hablamos en términos de que nosotros no tenemos micro y pequeñas empresas competitivas en el mercado respecto del mercado que abarca la gran empresa, tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con que las reglas que nosotros mismos hemos impuesto como Estado de Chile no son amigables para las personas que quieren emprender, como profesionales, como empresas que quieren hacer un buen trabajo. Yo he trabajado en comunas pequeñas y el trabajo que hacen es muy bueno, pero ¿quién tiene espaldas para aguantar 2 años? Yo no conozco, o sea, de verdad es difícil y con los intereses hoy día bancarios es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que tenemos un tremendo desafío, más allá del color del gobierno, da lo mismo. Aquí en esta Comisión de Economía queremos que a la micro y pequeña empresa y a la grande, a toda le vaya bien, pero es evidente que aquí hay una disparidad en el mercado y en las reglas del juego que hay que cambiar y hoy día están las voluntades para hacerlo. En ese contexto yo agradezco la disposición del presidente de enviar esto donde tiene que ser, pero también creo que es un espacio de conversación que tenemos que abrir para en conjunto ver cómo somos capaces de que el Estado sea un Estado amigo de las MIPYMES y no un destructor de las MIPYMES que finalmente terminan quebrando. Y conozco muchos casos, que no es el momento de hablar ahora, de personas que emprendieron, incluso yo misma, apoyando, digamos, el que le prestaran servicio al Estado y finalmente perdiendo patrimonio porque realmente no fueron capaces de aguantar tanto tiempo de espera de pago. Entonces, solo eso, esto es solo una reflexión, pero que no quede como reflexión, sino que una vez terminado el tema de 30 días, una vez que empecemos a tramitar el proyecto de mercado público, que pudiera en algún minuto hacerse cargo de parte de lo que los chicos están planteando, el cómo vemos los procesos, principalmente de obras públicas y vivienda, y los mejoramos para que podamos ser más eficientes y más amigos de estos emprendedores, que son muchísimos en el país, que hoy día están siendo castigados por un sistema que no los acoge. Eso solamente, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Senador Rosendón. Bien. Ok, señor Cuncilla. Y la señora Figueroa. ¿Me escucha, senador presidente? Sí, lo escucho. Muchas gracias. Mire, solamente por su intermedio, una sugerencia a los representantes del Ministerio de Economía. Quisiera decirles que sería oportuno que busquen la información que está en el Ministerio de muchos gobiernos, porque esto de formar comisiones en este gobierno no es nuevo. En todos los gobiernos han habido mesas de trabajo en los diferentes temas y sobre todo en lo del pago a 30 días. Mire, en los 2 gobiernos de la presidenta Bachelet y en los 2 gobiernos del presidente Piñera, estuvimos trabajando en el Consejo Consultivo, en el Comité Público y Privado, con muchos gremios, con impuestos internos, con tesorería. Es que es muy oportuno que ellos lo sepan y no volvamos a hablar de lo mismo que hemos hablado durante décadas. Esto no es nuevo. Yo lo quería decir, presidente, perdóneme, pero con todo respeto, porque da la impresión cuando yo escuché con todo cariño a la dama del ministerio, como si esto fuera novedad, como si esto fuera nuevo. ¿Ah?
en circunstancias que en todos los gobiernos anteriores este tema estaba en la mesa. Entonces, es cuestión de sacar todo lo que hemos hecho en tanta comisión, mire, hoy archivo y más archivo. Entonces, es agotante. Mire, yo incluso, con todo respeto le digo, no he querido participar ahora en estas comisiones que han formado, porque realmente vamos a repetir lo mismo. ¿Ah? Entonces, es cuestión de que busquen todos los antecedentes. Y además confiamos en esta comisión del Senado, porque esto hay que avanzar más rápido. No podemos seguir con la tramitación. Como decía la senadora Aravena muy bien, día a día están muriendo empresas de menor tamaño y ellos no van a vivir con los discursos, ni con las promesas, ni convenios hoy, en momentos en que Chile, perdón, presidente y senadores, en el momento en que Chile está azotado por una gran inflación y la senadora que es de la Araucanía, hay algo muy importante, aunque no sea esta comisión. Nosotros vamos a hacer un seminario en la Araucanía y ella ya lo sabe. ¿Por qué? Porque la Araucanía es el 80% del abastecimiento de grano en Chile y hoy día no pueden sembrar. Fíjese que estamos hablando del pago a 30 días y no sabemos si tenemos una crisis alimentaria en Chile. Y el ministerio debiera preocuparse mucho de esto, se lo hemos dicho al ministro, ¿no es cierto? Y veo que no toman nota. Si no pueden sembrar en la Araucanía, chivo, y no pueden cosechar, yo no sé cómo los panaderos de dónde van a sacar harina para darle pan a la población. Discúlpeme que haya aprovechado esta instancia porque los senadores, usted realmente es una instancia muy relevante. Y lo que yo dije antes y que usted pidió que Dios me escuchara y que nos ayude, es una verdad. Estamos hablando de otros temas que nada que ver. Este 30 días es importante, sí, pero es importante tomar nota de otros aspectos. Por favor, por su intermedio, a la dama que habló del Ministerio de Economía, que busquen en los archivos. Todos vamos a hablar lo mismo. Mire, los dirigentes tenemos que dejar nuestros negocios abandonados para ir a estas comisiones. Aquí hablar lo mismo, para que después se le envíe al Congreso Nacional, ¿no es cierto?, para los proyectos respectivos y poder tener las leyes. Perdón, senador Undurano, usted es un gran senador del norte, lo seguimos a senador Osandón también con mucho cariño, un hombre de gran trayectoria desde la alcaldía, desde los municipios. Así que muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, don Rafael. Minutos para la señora Yanina Figueroa y levantamos nuestra sesión. Muchas gracias, presidente. Me hago también eco de las palabras de don Rafael Cuncille con respecto a que llevamos 20, capaz que 30 años haciendo diagnósticos y estamos en un punto de cero nuevamente, pero nosotros aprovechamos todas las instancias, mesas de gobierno, comisiones en el Senado, reuniones con parlamentarios, creemos que todo vale la pena absolutamente para levantar las empresas de menor tamaño. Quisiera solicitarle, señor presidente, especial mirada a todos los sectores de la economía donde se vulnera el pago a 30 días. No es una rareza lo que viene a plantear el Colegio de Arquitectos hoy día. Es algo que afecta profundamente a empresas de menor tamaño que transan con el Estado. Señor presidente, ¿es pertinente a esta comisión oficiar al Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda y efectivamente que hagan un informe de cómo están tratando a las empresas de menor tamaño en la vivienda social? ¿Por qué están privando de esta manera, además, a mejor diseño a las empresas, a las viviendas que se construyen para las personas más vulnerables del país? Y en eso han sufrido nuestras pymes. Por lo tanto, señor presidente, si vamos a hacer una ley de pago 30 días, hagamos una ley sistémica que en el fondo logre darle dignidad y retorno justo a las empresas de menor tamaño en toda la cadena de la economía, no solamente en lo privado y en parte de lo público. Aquí tenemos un problema y es grande. Por lo tanto, si nos podemos demorar un poquito más teniendo una opinión del ministro en una próxima sesión, y también, por favor, le pediría
que también lo solicitamos en las mesas de gobierno, tener la palabra del director de impuestos internos con respecto a las medidas del no uso crédito de IVA que nosotros hemos puesto sobre la mesa, porque en eso no hemos tenido ninguna claridad del servicio. Por lo tanto, señor presidente, le pediría por favor que pudiese invitar al director de impuestos internos y pudiésemos salir rápidamente de la duda, esperando que se ingrese rápidamente también el proyecto de pago a 30 días. Muchas gracias, señor presidente, a esta comisión, senadora Aravena, senador Sandón, por siempre tener la disposición de escucharnos en estas instancias, y esperamos que la colaboración de esta comisión sea además un tremendo aporte a recuperar la dignidad de las empresas de menor tamaño, que a pesar de tener pésimo pago, está poniéndole el hombro en estos momentos también para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar la Comisión de Economía, agradeciendo a quienes tuvieron la oportunidad de presentar la exposición, manifestando además que la presentación entregada por el arquitecto y en representación de las entidades patrocinantes también va a ser derivada al Ministerio de Economía para que estudie aquella parte específica que corresponde a la pequeña y mediana empresa. Y las últimas dos reflexiones se refieren primero en que hay un compromiso del señor ministro de Economía, Nicolás Grau, con dos proyectos que son importantísimos. El primero es el pago a 30 días, el cual ha recepcionado toda la información. Si bien valoro la solicitud hecha por la señora Yanina Figueroa, pero obviamente el Servicio de Impuestos Internos es un servicio que depende de la voluntad del Ejecutivo. Y por lo tanto, nosotros vamos a esperar el proyecto de ley a 30 días para saber específicamente cómo se recoge cada una de las inquietudes que se han planteado. Y en segundo lugar, también tenemos mucha expectativa con respecto al proyecto de compras públicas, que también le estamos pidiendo al Ejecutivo que pueda ser lo más pronto ingresado a esta comisión. No habiendo más temas de los que se ha convocado esta Comisión de Economía, se levanta la sesión.